Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvio Rabanelli y actualmente me desempeño como jefe de movimiento de suelos y excavaciones en roca en la obra del dique El Tambolar. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad que me da la Asociación Argentina de Túneles y Espacios Subterráneos y a la UTE Panedile, Sagre, Sinohydro y Petersen, que conforman la UTE que ejecuta la obra, y a nuestro comitente EPSE, Energía Provincial Sociedad del Estado, de participar en estas 10ª jornadas de túneles y espacios subterráneos. En primer lugar, voy a hacer una breve descripción del proyecto en general y de las obras que lo conforman, para luego poder hablar específicamente de las obras subterráneas. Primero veremos las obras subterráneas de la etapa 1 necesarias para el desvío del río ya construidas. Y luego seguiremos con las obras subterráneas de la etapa 2, que básicamente consisten en el túnel de aducción con sus obras complementarias: cámara de compuertas, chimenea de equilibrio y tubería forzada, y las galerías de drenaje e inyección. La obra se encuentra en la provincia de San Juan, específicamente en el departamento de Sonda. Desde la ciudad de San Juan se accede por la ruta provincial 149, la cual está asfaltada y en buenas condiciones hasta el paraje denominado Pachaco. Son aproximadamente 160 kilómetros. Luego, desde Pachaco hasta el Tambolar, se accede por un camino ejecutado en el lecho del río con una longitud de 18 kilómetros. La obra de cierre está localizada a 22 kilómetros aguas arriba de la presa de Caracoles. Se trata de una presa de materiales sueltos, con cara de hormigón, y su construcción representa un eslabón más del sistema de aprovechamiento múltiple del río San Juan, que incluye al complejo hidroeléctrico Los Caracoles, de 125 megawatts instalados, Punta Negra, de 65 megawatts instalados, Quebrada de Ullum, de 45 megawatts, Ullum La Olla, con 44 megawatts, que en total hacen un equivalente a 349 megawatts. La construcción de la presa Tambolar agrega una potencia de 70 megawatts. Respecto a la estrategia de construcción, el proyecto se dividió en 2 etapas. En una primera etapa se ejecutaron estos 2 túneles para el desvío del río. Esta etapa fue ejecutada por la UTE Techín-Panedile. Una vez que entre en funcionamiento la taguía aguas arriba, el agua fluirá por estos túneles, lo cual nos permitirá trabajar en la construcción de la presa. La segunda etapa incluye la construcción de la presa con una altura de 83 metros sobre el lecho del río y 450 metros de longitud de coronamiento. La construcción del aliviadero con una longitud de 111 metros y un canal de descarga de 28 metros de ancho. La construcción de la taguía aguas arriba para el desvío del río. La construcción del túnel de aducción con sus obras asociadas: obra de toma, camino auxiliar de servicio para acceso a las ventanas, cámaras de compuerta, chimenea de equilibrio y tubería forzada. Y por último, la casa de máquinas, donde se instalarán 2 turbinas Francis de eje vertical con una potencia nominal de 35 megawatts cada una. Como mencioné anteriormente, los túneles para el desvío del río ya se encuentran ejecutados sobre la margen derecha del mismo. El túnel de desvío 1 tiene 488 metros de longitud y su cota de solera es 1.135 metros sobre el nivel del mar a la entrada y 1.131 metros sobre el nivel del mar a la salida. Una vez finalizada la obra de la presa, este túnel se sellará con un tapón de hormigón de 14 metros de longitud. El túnel de desvío 2 tiene una longitud de 462 metros y su cota de solera es de 1.140 metros sobre el nivel del mar, 5 metros por encima del túnel 1, y su cota de salida es 1.131 metros sobre el nivel del mar a la misma altura que el túnel de salida 1.
Este túnel será utilizado como descargador de fondo, por lo que será necesario ejecutar una bocatoma de llamada y apoyo para las rejas metálicas y una cámara de compuertas formando de dos conductos rectangulares obturados por compuertas radiales y ataguías planas. Para poder ejecutar la cámara de compuertas se ha ejecutado un túnel de acceso a una caverna de 14 por 12 metros de largo y ancho y servirá como plataforma de montaje, operación y mantenimiento para las compuertas y ataguías planas. Tendrá como función controlar la frecuencia de descargas. Túnel de desvío. Ambos túneles son de sección baúl, con hastiales rectos de 3 metros de altura, una solera de 6 metros de base, 3,40 metros de radio en la bóveda para el túnel 1 y de 3 metros de radio para el túnel 2. El túnel 1 está parcialmente revestido en solera y hastiales con hormigón reforzado de 40 centímetros y hormigón proyectado de 8 centímetros en la bóveda. El túnel 2 está revestido en hormigón reforzado de 40 centímetros en todo su perímetro, ya que será el futuro descargador de fondo y funcionará como conducto a presión. Ahora vamos a hablar de las obras subterráneas de la etapa 2. Básicamente consisten en el túnel de aducción y sus obras complementarias y las galerías de drenaje e inyección. El túnel de aducción tiene 2.700 metros de largo y para poder ejecutarlo resultó necesario realizar un camino de acceso a las ventanas 1, 2 y 3 por margen derecha con un ancho mínimo de 8 metros. En las bocas de entrada de las ventanas tuvimos que ejecutar obras de confortación y sostenimiento para proveer un acceso seguro a las mismas. Hormigón proyectado en el talud, anclajes de 12 metros de largo, lo que llamamos paraguas, y barreras de contención, con el fin de evitar caídas de material sobre equipos y personas. Para asegurar el correcto funcionamiento del túnel de aducción, debemos complementarlo con las siguientes obras. Obra de toma para la captación de agua, pozo de compuertas para operación, control y revisión del túnel de aducción, chimenea de equilibrio para absorber las sobrepresiones y subpresiones causadas por el golpe de ariete, tubería forzada que lleva el agua a presión hasta la entrada de las turbinas. Ahora veremos cada una de ellas. En primer lugar veremos las características del túnel de aducción. El túnel es de sección circular de 5,5 metros de diámetro, revestido con hormigón armado de 50 centímetros de espesor y se prolonga hasta la chimenea de equilibrio, donde comienza una reducción gradual blindada para cambio de sección y material de la tubería forzada. Actualmente estamos en la etapa de excavación del mismo. La excavación se ejecuta a sección completa, full face, con equipos electrohidráulicos con avances entre 2 y 3 metros dependiendo de las características geológicas del macizo. El ciclo básico de excavación mediante perforación y voladura se compone de las siguientes operaciones: replanteo del eje y estacionamiento del jumbo, perforación de los barrenos, carga de explosivo, disparo de la voladura, evacuación de humos y ventilación, saneo de hastiales y bóvedas, carga y transporte del material volado, relevamiento geológico, colocación del sostenimiento. Dada la heterogeneidad de la geológica del macizo, el equipo de geología realiza un levantamiento por cada voladura, lo que permite diseñar el diagrama de tiro más adecuado para cada avance. Teniendo en cuenta estas consideraciones y las características de los explosivos utilizados, se realiza el diagrama teniendo en cuenta: en el arranque se utilizan detonadores MS que van desde 25 milisegundos a 350 milisegundos. En las ayudas hastiales y zapateras se utilizan detonadores TS
que van de 500 milisegundos a 3500 milisegundos. En la bóveda se utiliza cordón detonante de 60 miligramos. En base al diagrama final, se replantean los puntos, se perforan los barrenos y se comienza con la carga del explosivo en forma manual, colocando los cartuchos dentro de los barrenos previamente sondeado y limpiado con aire comprimido. Luego se une toda la carga con cordón detonante de 10 miligramos, se conectan los detonadores y se procede a realizar la voladura. Como dijimos recién, luego de ejecutar la voladura y evacuados los gases, se hace una inspección visual para determinar las características geológicas y geotécnicas del macizo que definirán el tipo de sostenimiento a aplicar. Tenemos, en función de la roca, 5 tipos de roca. Los más comúnmente encontrados son tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Raramente encontramos el tipo 1 o el tipo 5. Para el tipo 1, el tratamiento es hormigón proyectado de 5 centímetros. Para la roca tipo 2 es hormigón proyectado de 5 centímetros, anclajes sistemáticos de diámetro de 25 milímetros y de 3 metros de longitud, distribuidos en una cuadrícula de 3×3 a 3 bolillos. Para la roca tipo 3, el hormigón proyectado es de 8 centímetros, anclajes sistemáticos de diámetro 25 milímetros y longitud 3 metros, y una distribución a 3 bolillos en una cuadrícula de 1,85 m por 1,85 m. Para la roca tipo 4 tenemos hormigón proyectado de 14 centímetros, anclajes sistemáticos de diámetro 25 y longitud 3 metros, una distribución a 3 bolillos según una cuadrícula de 1,5 m por 1,5 m y cerchas metálicas cada metro. Para la roca tipo 5, el hormigón proyectado es de 14 centímetros, los anclajes sistemáticos son de diámetro 25 y de 3 metros de longitud, la distribución es en una cuadrícula a 3 bolillos de 1,5 m por 1,5 m y las cerchas van colocadas cada 80 centímetros. Estos tratamientos tienen como finalidad asegurar la estabilidad del túnel. Ahora les voy a mostrar un breve video del avance del túnel de aducción. La cámara de compuertas se trata de una excavación vertical en roca necesaria para la construcción de una obra civil para el alojamiento de las compuertas planas del sistema de cierre de la aducción. En la parte superior desemboca en una caverna cuyas dimensiones en planta son de 13,5 metros por 11,5 metros y una altura de 15,5 metros. A esta caverna se accede por una galería horizontal que tiene inicio en una berma del aliviadero. Desde la cota de piso de la cámara de compuertas hasta la cota de la bóveda del túnel de aducción hay una distancia de 41 metros. Este túnel vertical de 7,20 metros de diámetro se realizará mediante excavación mixta. En una primera etapa bajo la metodología de reef boring, que será explicada luego, y en una segunda etapa se ensanchará mediante el método de banqueo usando el pozo piloto central como buzón para la remoción del material. La chimenea de equilibrio, como dijimos, es una obra necesaria para evitar los efectos adversos del golpe de ariete que se produce cuando hay una apertura o cierre instantáneo de la válvula. Consta de un pozo vertical de sección circular de 16 metros, excavado en roca y tiene una longitud de 66 metros.
Para su ejecución será necesario ejecutar un túnel de acceso que llegará a una caverna de 20 metros por 30 metros y por 12 metros de altura, que servirá para la construcción del pozo vertical. Al igual que el pozo de la cámara de compuertas, se hará mediante una excavación mixta de raise boring y método de banqueo. El sistema de excavación por medio del sistema de raise boring es colocar la máquina que ejecutará la perforación con unas barras de diámetro de 11 pulgadas y con una cabeza que tiene un tricono, y haciendo una perforación vertical o lo más vertical posible hasta alcanzar la bóveda del túnel de aducción. Luego, en la zona del túnel de aducción se le adosa la cabeza rozadora, la cual excava en sentido ascendente el diámetro de 1,80 m, que es por donde se realizará la marina del material que vendrá volado dentro de la chimenea. Una vez ejecutado el pozo piloto, se podrá iniciar el ensanche por el método de banqueo utilizando el pozo piloto central como buzón para la remoción del material del túnel inferior y como borde libre para la bordadura. El primer banqueo se hará con un ensanche para la construcción de un brocal con una altura no mayor de los 3 metros. Para la perforación del banco y para los anclajes se usará un track drill. Después de cada voladura se hará remoción del material con excavadora. Una vez removido, se procederá a sanear las paredes expuestas y prepararlas para el hormigón lanzado. Se retira la excavadora y se baja el track drill. Se coloca la primera capa de hormigón lanzado y la primera malla de electrosoldada. Se perforan y se colocan los anclajes y se coloca la segunda capa de hormigón proyectado. Se perforan y se colocan los drenes. Se termina la fortificación de las paredes. Se procede a marcar e iniciar la perforación del banco para la voladura. Terminada la perforación, se retira el track drill y se bajan los explosivos para dar inicio a la carga del banqueo. Producida la voladura, se dará inicio a un nuevo ciclo de excavación y fortificación. Para bajar y subir los equipos, se usará malacate eléctrico que opera adosado a un monorriel colocado en la bóveda en la caverna superior. La tubería a presión de acero de 4,5 metros de diámetro y de 156 metros de longitud está embebida en hormigón armado de 60 centímetros de espesor. En el desarrollo de la tubería se presentan dos cambios de dirección de 90 grados. El primer tramo horizontal es de 51 metros y su excavación se ejecutará con el sistema clásico de perforación y voladura tipo full face. El segundo tramo, vertical, de 32,5 metros, se ejecutará mediante la metodología mixta de raise boring y sistema de banqueo. El último tramo horizontal, de 55,5 metros, se ejecutará mediante la metodología convencional, partiendo desde la casa de máquinas hacia el encuentro con el pozo vertical. Por último, voy a hablar sobre la construcción de una de las galerías de drenaje e inyección actualmente en ejecución. Estas galerías se ejecutan para hacer las inyecciones necesarias para impermeabilizar el macizo. Desde el túnel de acceso a la cámara de compuertas del descargador de fondo, construimos el túnel de acceso a la galería GD2. A partir de la bifurcación se comenzó con frentes de voladuras hacia ambos lados. La excavación fue ejecutada mediante la metodología convencional de perforación y voladura. Como verán, nos encontramos con una roca de muy mala calidad, por lo que tuvimos que colocar cerchas cada 1 metro. A continuación les dejo un breve video del avance.
Ahora les dejaré los minutos que me quedan al ingeniero Juan Carlos García, que forma parte del equipo de nuestra consultora, que nos explicará los aspectos geológicos más relevantes de las obras subterráneas. Un saludo a todos, mi nombre es Juan Carlos García de la empresa Tecnoproject, que es la encargada de la ingeniería y seguimiento en obra del proyecto El Tambolar. Continuando con la presentación, de manera resumida, mostraremos los aspectos geológicos y geotécnicos de las obras subterráneas que integran el proyecto. La gran mayoría de las excavaciones subterráneas está conformada por túneles y cavernas que se encuentran en la margen derecha del proyecto. A continuación se presenta un esquema tridimensional de las excavaciones subterráneas cercanas a la zona de la presa. Túnel de desvío, túnel de aducción, cavernas de descargador de fondo, cámara de compuertas, túneles de acceso y galerías de inyección. La litología que se tiene en el proyecto está conformada de depósitos aluviales, terrazas, depósitos de talud, hasta las formaciones Punta Negra, conformada por lutitas, Tambolar, lutitas y limolitas, y la formación San Juan, que son calizas. Parte del diseño geológico geotécnico fue ubicar las obras subterráneas en la formación San Juan, la cual tiene un mejor comportamiento geotécnico que el resto de las formaciones. De manera esquemática, se presentan los perfiles de los túneles de desvío, que es un ejemplo de las consideraciones realizadas en cada una de las obras subterráneas: sondeos, litologías, estructuras geológicas y geofísica. Para cada excavación subterránea, se realizaron análisis de geología estructural, esfuerzo de formación, en conjunto con el procedimiento constructivo. A continuación mostramos análisis realizados en los portales de algunas obras subterráneas, así como su comportamiento considerando el procedimiento constructivo. Un aspecto importante es planear el procedimiento constructivo para considerarlo dentro de los análisis de estabilidad de la obra subterránea, como es el caso que mostramos. La creación de modelizaciones tridimensionales es importante para el desarrollo de la ingeniería, debido a su vinculación con excavaciones cercanas, como es el caso de casa de máquinas y tubería a presión. A continuación mostramos ejemplos de la utilización de las modelizaciones para la realización de los diseños geotécnicos. Aquí presentamos la consideración de fases constructivas de excavación y tratamientos de soporte para algunas obras subterráneas que integran el proyecto. También mostramos algunos resultados obtenidos para la verificación de las excavaciones en conjunto con los tratamientos de soporte. En esta diapositiva se muestra una pequeña simulación del análisis geotécnico que integran la obra de generación y aducción. Para finalizar con nuestra participación, mostramos un esquema de la modelización de las galerías para el diseño del plano impermeable del proyecto El Tambolar. Muchas gracias por su atención. Con esto damos por concluida nuestra presentación y quedamos a la espera de las posibles preguntas que nos puedan hacer al respecto del proyecto. Desde ya, muchísimas gracias.